Entonces, doctor Natalio Cruz, el prepucio, ¿qué tiene que ver con el sexo en plenitud? Bueno, esto es bastante controvertido. Hay una frase que me gusta, que es que el prepucio tiene su valor, ¿no? Yo creo que tenemos que darle el valor que tiene y tenemos que tratarlo pues cuando este está dando problemas. El prepucio es esa parte de la piel del pene que recubre el glande, que digamos está por delante y que tiene dos partes, dos caras, una cara interna que es una mucosa realmente muy finita, produce alguna secreción, incluso permite que esté húmedo el glande, y luego una parte externa que está queratinizada, que es como la piel, un poquito más dura, que protege de alguna manera a este glande también en este sentido. El hecho de quitar el prepucio, que la circuncisión, la intervención de fimosis. Sí, lo que viene siendo la fimosis. Efectivamente, esta intervención que en algunos países está muy extendida, pues ha hecho llegar a veces a que se cuestione si eso es mejor o es peor para el sexo. Hay muchos mitos, como en todo lo que rodea al sexo, hay muchos mitos. Y se habla de que hay algunos señores que piensan que al quitar el prepucio están mejor y otros que piensan que están peor. Hay, pues eso, diferentes opiniones. E incluso desde el punto de vista médico, muchos autores distintos también discrepan en cuanto a si tener prepucio es mejor o es peor para el sexo. Vale, depende de cómo lo tengas. Si lo tienes, si aprisiona demasiado el glande, pues me imagino que me creará alguna situación molesta, ¿no? Sí, efectivamente, cuando da problemas, lo mejor es quitarlo. Eso está claro y se experimenta una gran mejoría en las relaciones sexuales. Esa es la indicación fundamental. Cuando algo está estrecho, que no baja suficientemente, que no deja salir el glande, bueno, eso hay que operarlo y realmente con eso vamos a solucionar el problema y va a mejorar mucho las relaciones sexuales. Bueno, hay tratamientos aparte del quirúrgico, pero es decir, por ir más a las indicaciones médicas absolutas, ¿hay edades para practicar fimosis? Sí, el niño sale normalmente con el glande cubierto. Las madres suelen preocuparse mucho nada más nacer el niño de mirarle cómo está. Bueno, en principio hay que decir que no hay que mirar esto con obsesión, porque el primer año casi siempre en todos los niños está cubierto. A partir de las 8-16 semanas es cuando está empezando a formarse dentro del útero, y luego será a partir ya de los 3 años cuando prácticamente el 90% de los niños deberían tenerlo bajado o que permita bajarse. Y por tanto no es hasta después de los 4 años cuando habría que plantearse una intervención. ¿Y cuándo se opera en el niño? Pues cuando da infecciones, básicamente, cuando le dificulta para orinar. En el adulto es cuando da problemas sexuales, cuando no puede evita bajar. El deslizamiento. Efectivamente, cuando evita ese que pase, que se pueda retraer hacia atrás. El prepucio tiene que ser retráctil, debe dejar salir al glande completamente. El deslizamiento es importante durante las relaciones sexuales. ¿Puede reducir los efectos de la sequedad vaginal? Sí, hay 2 factores que afectan al sexo desde el punto de vista del prepucio. Uno es la sensibilidad. La sensibilidad del prepucio ha sido bastante discutida, pero sí que hay un montón de terminaciones nerviosas que recogen la sensibilidad dentro del prepucio. Por tanto, perder el prepucio significará perder un poquito de sensibilidad y además dejaremos al aire al glande. El otro gran factor es el deslizamiento. Esto fue una teoría propuesta por Prakash en 1980 que le daba valor al hecho de que el pene, cuando se introduce dentro de la vagina, tiene un frotamiento en la parte más distal, es decir, la parte más alta de la vagina, que es del glande, y un deslizamiento sobre sí mismo, sobre la piel del prepucio, en la parte más externa de la vagina, que es la parte que está menos lubricada. La parte más interna tenía más lubricación y con el rozamiento del glande sería suficiente. Y bueno, se habla de que al perder ese mecanismo de fricción, de deslizamiento, pues podría dar alguna molestia añadida a la mujer. Dejar el glande al descubierto, lo que Pedro Javier llama la plazoleta, eso en principio no comportaría ningún tipo de perjuicio. No hay perjuicio en el sentido físico. Realmente el tenerlo es más higiénico, pero solamente hay que hacerlo cuando ese prepucio está dando problemas. No se debe
quitar de forma masiva, y eso ha habido una recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud, que los programas de circuncisión masiva no están justificados en un país civilizado y no se deben hacer a menos que sean necesarios porque dé algún tipo de problema. Oye, la relación con el VIH, con el HPV y la circuncisión, ¿cuál es? A partir de 1980 se pusieron en marcha una serie de estudios y básicamente fueron unos 30 estudios aproximadamente y 3 ensayos clínicos grandes randomizados en Sudáfrica, porque estaban viendo que los pacientes que eran circuncidados tenían menos probabilidad de contraer la infección por el VIH, por ser contagiados. Es decir, que estos hombres cuando perdían el prepucio tenían menos contagio de VIH. Entonces se hizo estos estudios de ensayos clínicos que decíamos de forma randomizada, es decir, que se miraban, a unos se les hacía la circuncisión y a otros no, y luego veían qué incidencia había en ambas poblaciones. Bueno, pues estos estudios fueron tan eficaces que tuvieron que suspenderlos a la mitad, porque se vieron que era prácticamente pues el 50% de los que estaban recibiendo la circuncisión no se contagiaban. Y es que parece que hay una mayor susceptibilidad a la infección de VIH en la parte esta de la mucosa que decíamos anteriormente que tiene el prepucio, es decir, la parte interna es como más sensible. Hay unas células dendríticas que son más sensibles a contraer infección por el VIH. Evidentemente esto no quiere decir que no se deba utilizar preservativo y que proteja absolutamente de toda infección de transmisión sexual, pero sí que a gran escala, haciendo circuncisión a gran escala en estos países en desarrollo donde es muy prevalente el VIH, al menos en los hombres estaban un poquito más protegidos. Curiosamente las mujeres no estaban protegidas frente a eso. ¿Y el HPV? El HPV es otra historia. El virus del papiloma humano, que lo que hace es producir unas verruguitas que son muy prevalentes, está muy extendido en la sociedad y que hoy día con tanta promiscuidad, con tanta relación sexual diferente, pues realmente está en auge, asienta fundamentalmente en la zona esta de la mucosa del prepucio. Hay pacientes que tienen tan cantidad de verruguitas que el hecho de hacerse la circuncisión, hombre, mejora bastante porque quita bastante probabilidad de seguir contagiando y quita todas esas verruguitas. Hay una pregunta que hace Yolanda. Si a un niño de 10 años no se le infecta ni le molesta al orinar, aunque no le salga el glande completamente, ¿no hay que operar? La intervención de la circuncisión tiene complicaciones. No son muchas, son aproximadamente en un niño puede estar en torno a 2-3% de complicaciones en la intervención, y yo en estos casos lo que le recomendaría es esperar. Es decir, hacerse él mismo. Hay un tratamiento médico con corticoides que yo recomendaría que se acercara a su pediatra porque se lo va a poder prescribir, y esto se va a poner un par de aplicaciones diarias durante unos 20 o 30 días y posiblemente termine de salir del todo. En caso de que no salga, en los niños no olvidemos que necesitará una anestesia general para hacer esta intervención. ¿Sí? Una anestesia que posiblemente es exagerada para una patología pues tan benigna, ¿no? Yo esperaría que el niño sea un poquito mayor, que con una anestesia local sea suficiente, y en el caso ya de que de verdad al no retraerle, pues pensemos que va a haber problemas sexuales. Querido doctor, te voy a hacer una pregunta que me ha formulado un oyente muy interesante. La información sexual en Internet. Dice que una niña se ha sentido aterrada porque ha leído en Internet que una señora ha tenido 500 orgasmos, ¿no? Entonces, la niña pensaba que le podía ocurrir ese tipo de priapismo femenino. ¿Tú qué opinas no hay control de esto? A lo largo de la vida. No, a lo largo de la vida no, rápidamente, es decir, compulsivamente. Hay una patología, hay una patología descrita ya por la Organización Mundial de la Salud en el DSM-4 y posiblemente en el DSM-5 que está a punto de salir. Se describe la excitación permanente, la permanente excitación por parte de las mujeres. Son mujeres que tienen una continuidad en los orgasmos de tal manera que se le hacen socialmente intolerables. O sea, son señoras que están permanentemente teniendo una patología y, no son muchos los casos que hay descritos, pero sí que está tratado. Tuve la ocasión de asistir a un par de señoras de esto en el Instituto de Boston, Instituto de Medicina Sexual de Boston, cuando estuve por allá, y la verdad es que son bastante llamativos, ¿no? Porque uno piensa que el orgasmo, que es algo muy bueno,
pues bueno, es bueno tener varios, ¿no? Multiorgásmico parece que siempre es positivo. Y hay mujeres que no, que sufren con esto porque no pueden ni salir, claro, porque el más mínimo roce, estímulo en el área ¿tiene cura genital, eso? Tiene tratamiento difícil y tiene tratamiento sobre todo en manos de sexólogos y también con unos tratamientos hormonales que se utilizan. Pero sí que decir que llama mucho la atención la información que se vierte en Internet. Una niña puede ser efectivamente, yo creo que sí, el problema ahí no está en la patología que existe, sino en cómo se vierte esta información en Internet. De forma que el que la consume posiblemente no está preparado, ¿no?, para asumirla. Hay una pregunta de José. ¿El hacerse la circuncisión necesariamente aumenta el tamaño del pene? No aumenta ni disminuye el tamaño del pene. La circuncisión lo que quita es esa excedente, digamos, de piel, esa piel que digamos envuelve el glande, y además hay que hacerla tal y como se recomienda actualmente, de la forma más económica posible, es decir, perdiendo lo mínimo de piel, porque a veces ocurre que se han quitado un exceso de piel y antes, al contrario que aumentar el pene, lo que ocurre es que se pierde porque se queda enterrado, se va perdiendo piel y vas diciendo lo que le llamamos nosotros escrotalizar el pene, porque va subiendo el escroto y va disminuyendo la cantidad de piel que tenemos libre de pelo. En algunas veces lo hemos visto cuando pacientes a los cuales se les ha sometido a una circuncisión, por lo que sea, después tenían problemas y se le ha vuelto a hacer otra, entonces cada vez en cada intervención vas perdiendo un poquito de piel. No aumenta el tamaño del pene por operarse de fimosis, y lo que sí que puede ocurrir es que se entierre si esa intervención no se hace de forma económica. Doctor Natalio Cruz, la semana que viene le espero otra vez por aquí. Muy bien, este fin de semana vamos a asistir al Mundial de Sexología. La verdad es que cada vez hay más eventos hablando de sexo. Ahí en Casa Forum en Barcelona se hablará de sexualidad femenina. El proyecto Climas y en este fin de semana, como decíamos, tenemos el Mundial de Sexología, un evento importante que ha sido atraído a España por el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, la Federación Española de Sexología, y va a ser, la verdad, que muy interesante. Bueno, pues ya nos lo contará la semana que viene. Me alegro de saludarte, Natalio. Buenos días a todos y buen sexo. Ay.